Ayer la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, admitió que cuando se conozcan en el mes de marzo los números de lo que fue materia de pobreza, cómo cerró el año 2018, el segundo semestre es el número que falta, dijo que los números van a ser peor de los que se esperaba. Con la inflación del año pasado, con lo que pasó con la pérdida de poder adquisitivo, pero sobre todo porque los alimentos subieron más que la inflación promedio, que fue cercana al 48%, los alimentos subieron todavía más. Los alimentos repercuten sobre cómo se mide la canasta básica y eso hace que haya más pobreza. Es algo tremendamente delicado. Cuando los alimentos suben más que la inflación promedio, eso golpea sobre los sectores más vulnerables. Y eso se va a ver reflejado en una suba importante, como ya anticipó la ministra Carolina Stanley, de los números de pobreza que se van a conocer en el mes de marzo. Y ahí es interesante porque Mauricio Macri, él planteó que quiere que su gestión se mida si es un éxito o un fracaso según lo que acontezca, lo que ocurra con la pobreza. Estos números seguramente van a ubicar a la pobreza por arriba del 30%, ¿no? Y el peor número de la gestión de Macri hasta ahora era el primer semestre del 2016, que estaba en 30,5%. Si, como todo anticipa, los números van a estar por arriba de eso, ya sin ningún margen de discusión va a estar Mauricio Macri habiendo cerrado, digamos, su gestión el año pasado, estos tres primeros años, con números de pobreza por arriba de los que heredó con Cristina Fernández de Kirchner. A veces hablamos mucho de cifra y cuesta como ponerle números que nos representen mejor el drama que esto significa, y son más de 2,5 millones más de pobres. O sea, seguramente lo que habrá pasado cuando terminen de hacerse las cuentas es que 2,5 millones de argentinos habrán caído por debajo de la línea de pobreza, se habrán sumado a los 12 millones de argentinos que ya estaban en esa situación. Ese es un poco el costo, no un poco, es el costo en términos sociales más complejo, más duro, más difícil que dejó la devaluación del año pasado, ¿no? Macri lo ha dicho mucho en campaña también, dice hay que atender la inflación porque los que más se perjudican con la inflación son los pobres, y acá vemos el resultado, digamos, es efectivamente lo que está pasando. Y el otro costado muy preocupante del año pasado, el tendal que dejó la mega devaluación, es el tema del empleo. Son también caras de monedas muy parecidas. La pérdida de empleo para el año pasado, porque Macri dijo, ¿cómo vamos a arreglar el tema de la pobreza? Dijo, yo pretendo bajar la pobreza generando empleo privado de calidad. Planteando un poco el contraste con los años de kirchnerismo, donde digamos, venimos de 10 años de una economía bastante estancada, no con la crisis que tuvimos el año pasado, donde solo crecía el empleo público. Entonces Macri dijo, no, vamos a venir un modelo donde vamos a bajar la pobreza de la mano de el crecimiento del empleo privado. Si uno mira los números de qué pasó con el empleo privado el año pasado, bueno, cuando se terminen de conocer las cifras, va a haber una pérdida de unos 200.000 puestos de trabajo, 200.000 personas que perder el laburo en estas condiciones es muy difícil reinsertarse. Y gran parte del laburo que se pierde es el laburo de la industria, que es el laburo de calidad. Hoy hay una cifra tremenda, es el título principal del diario El Cronista, dice en diciembre del 2018 el nivel de usos de fábrica fue el más bajo desde el 2002. O sea, ¿cuál es el uso de la capacidad instalada? Cercana a la mitad, 56%. O sea, en promedio se está usando solo la mitad de la capacidad instalada porque no tiene sentido producir más, pues no tenés a quién vendérselo. Eso genera suspensiones y despidos y es lo que estamos viendo en la industria. Ese es el escenario tan dramático en el cual nos estamos moviendo de un año que cerró, digamos, con el impacto de lo que fue la mega devaluación y que ahora... ¿Qué dice el gobierno? Bueno, vemos hoy una nota del ministro de Economía de Vidal, Hernán Lacunza, que dice hay sectores que dejaron de caer. O el ministro de Hacienda, Dujovne, que dice, bueno, en la medida que ahora empiece el año y que arranquen las paritarias y que empiecen a entrar las primeras cuotas de la paritaria, o que los jubilados, ahora van a venir los ajustes de jubilado y van a recuperar un poco del poder adquisitivo perdido el año pasado, dice, en ese contexto esperan que una leve recuperación del salario empiece a mover un poco más la economía. Pero la verdad es que los números son muy dramáticos, que la situación respecto de la pobreza, que es como pidió Mauricio Macri que se mida la gestión, ya está fuera de discusión y lo admitió la propia ministra Stanley, que cuando conozcamos los números vamos a estar en los niveles más altos de pobreza de la gestión de Mauricio Macri, más altos aún de los que heredó a fines del 2015.